El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió otorgar medida sustitutiva a 19 personas sindicadas en el caso cooptación del Estado. Esto luego de escuchar los argumentos de la defensa. El juzgador decidió otorgar estas medidas y fijó 3 meses para completar la investigación. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Gálvez Resuelve. A continuación la nota con la jornada que se vivió desde la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Después de las kilométricas súplicas de los abogados y los sindicados pidiendo libertad, el juez Miguel Ángel Gálvez finalmente resolvió quién va a prisión y quién no. Un total de 19 personas fueron beneficiadas con medida sustitutiva. En este caso, arresto domiciliario y arraigo. Los primeros 2 en obtenerla fueron el farmacéutico Irving Cohen y el banquero Flavio Montenegro. Posteriormente otorgó esta medida a los otros 13 sindicados únicamente de financiamiento electoral ilícito. Ellos son los que únicamente tienen el delito de financiamiento electoral ilícito, y tomando en consideración que únicamente tienen ese delito y no tienen el delito de asociación ilícita, este órgano jurisdiccional considera prudente decretar medidas sustitutivas. Además, otorgó el beneficio a 4 personas más, a los abogados Rafael Cetina y Mario Cano, al ex viceministro del MAGA, Edín Barrientos, y a la ex asistente de Juan Carlos Monzón, Ismenia del Val. El juez les ordenó que solo salgan de su casa al trabajo y viceversa. Además, les pidió que no sostengan comunicación con nadie respecto al caso. Una vez conocida esta resolución, los gestos de alegría, júbilo e incluso felicitaciones se adueñaron de la mitad de la sala de vistas. La otra mitad se encontraba en el otro extremo emocional. La resolución del juez los enviaba a prisión preventiva. Esta medida aplicó para la totalidad de contratistas, para todos los exfuncionarios señalados de favorecer contratos, para los exministros involucrados en la cooperacha y para la mayoría de sindicados de lavado de dinero. Lo que voy a coordinar es para que todos se queden en Mariscal Zavala, al menos mientras se piden. Mientras se establece qué es lo que va a pasar con el proceso. La resolución de hoy se resume en 19 con medida sustitutiva, 28 con prisión preventiva, 6 que ya estaban ligados al caso TCQ y 4 con falta de mérito. No obstante la prisión preventiva, Gálvez reconoció las malas condiciones del sistema penitenciario y pidió al Estado que responda por estas personas. Nos podemos dar cuenta de que el sistema penitenciario, sinceramente, es el infierno en Guatemala. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Ya escuchamos la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez sobre otorgar medida sustitutiva a 19 de los sindicados en el caso cooptación del Estado. De eso vamos a hablar esta noche. Participe con la etiqueta SF Gálvez Resuelve. Damos la bienvenida a los analistas. Hoy nos acompaña Juan Carlos Sandoval, bienvenido, y Daniel Giring aquí para conversar de estas maratónicas audiencias y de una decisión que, bueno, hemos visto en redes sociales que se espera se siga profundizando en la investigación con estos 3 meses que se ha dado al Ministerio Público. Algunos dicen por qué les dan arresto domiciliario, y de eso vamos a hablar. Daniel. Sí, yo creo que una de las grandes noticias de hoy es la decisión del juez de darle a ciertas personas medidas sustitutivas y a otras personas meterlas en prisión preventiva. Y creo que el criterio fundamental, que me parece muy interesante, porque todos estos, y ya hemos visto que tanto la CICIG como este juez, especialmente el juez Gálvez, es una persona que tiene un criterio muy basado en un ejercicio conceptual, vamos a decirlo así. Y entonces el concepto que hay detrás, que yo creo que es interesantísimo en la comprensión de qué fue la cooperacha, qué fue, la cooptación del Estado, que fue esta estructura llamada PP, es que deja en prisión a los que considera que tienen capacidad de influir en la investigación, y los que considera que tienen esa capacidad se llaman las personas que tenían un papel institucional, que tenían un puesto dentro del Estado. Y esto es una gran como clasificación, los que se van a casa, los que tienen medidas sustitutivas, son sobre todo gente que cooperaba desde fuera. Entonces yo creo que el juez Gálvez nos está diciendo ahí que él entiende que los que tenían la mayor capacidad de generar orden, digamos, en la estructura criminal,
y de influir dentro del sistema eran los que tenían el puesto institucional. Preventiva. Que es lo que tenía el poder. Pero, Juan Carlos, hemos leído algunos mensajes de los usuarios que dicen, bueno, todos hijos o todos entrenados, casi que el clamor popular quisiera tenerlos a todos en la prisión preventiva, pero hay que separar un poco lo emocional al proceso que se está llevando en este momento. Por supuesto, Carlos, buenas noches. Y en ese sentido hay que entender que, sin ser abogado, la norma es la medida sustitutiva. Y como bien plantea Daniel, y creo que el argumento del juez Gálvez es de aquellos que estaban en poder de las instituciones, a quienes el juez Gálvez les da la prisión preventiva porque a su entender sí tienen la capacidad aún instalada dentro de las instituciones para influir dentro de la averiguación de la verdad. No tanto con el peligro de fuga, que creo que no es lo que él está valorando, sino la posibilidad de afectar directamente lo que se pueda averiguar en este periodo de 3 meses. ¿Algún contacto con redes o influencias con otras personas? Que también tiene sentido. Estamos hablando de un expresidente de la República, estamos hablando de ministros de Estado, estamos hablando de gente del más alto nivel. Y que usted diga, bueno, entró el gobierno del doctor Maldonado o entró el gobierno del licenciado Morales, sí, pero la institución permanece y seguramente los exministros aún tienen lealtades dentro de esas instituciones, porque el dinero no se repartía, también se llegaba. Migajas, si usted quiere, para aquellos que estaban en esos lugares, pero llegaba. Y por lo tanto hay algún grado de lealtad sobre esas figuras. El caso del famoso correo de la mamucha, quizás el caso que ejemplifica más este tipo de lealtades, ¿no? Yo creo que o sea, hay que tener en cuenta que estas personas, Otto Pérez Molina, Rosana Baldetti, no solo llegan al poder cuando ganan las elecciones, como presidente y vicepresidenta. Claro. Estamos hablando de gente que tenía una actividad política muchísimo anterior. Tenés una carrera política y militar, pero también política del general Otto Pérez Molina, que ocupa unos puestos importantes dentro del Estado, que tiene un papel fundamental en el Serranazo. Tienes a Baldetti, que fue diputada, que estaba del otro lado en el Serranazo también. O sea, tienes gente que no solo lo puedes medir por los 4 años que están en el gobierno, en el Ejecutivo, sino que tienes que tener en cuenta todas las redes 25 que llevan años de trayectoria política construyendo. Y obviamente eso es yo creo que un criterio interesante como para decir, mira, mejor tengámoslo en prisión por si acaso tienen la capacidad de afectar a la investigación. Yo creo que es razonable. Vamos a la primera pausa de la noche. Ya sabe, envíe sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Gálvez Resuelve y también con el sondeo que hemos lanzado en Twitter. ¿Qué le pareció la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez? Volvemos luego de la pausa.